Hola, buenas noches, ¿cómo están? Son las 10 de la noche con 2 minutos de hoy día, 26 de noviembre del 2015. Estamos en vivo. Está lloviendo en este momento acá donde yo estoy en la comuna de La Reina y se escucha la lluvia acá en la casa. Em, el día de hoy vamos a tocar un tema que cuando terminó la clase pasada, dos o tres personas me lo propusieron y luego durante la semana, bueno, no la semana, pero los días que van del lunes hasta hoy, también otras personas fueron haciéndome la misma sugerencia. Em, Vamos a conversar de las características que tiene la acción indemnizatoria en materia extracontractual. Vamos a tratarlo desde dos puntos de vista. Vamos a hablar de las características que tiene como acción, eh, prescripción, por ejemplo, sujeto activo, sujeto pasivo. Y también nos vamos a referir brevemente a la tramitación que tiene dentro del nuevo proceso penal. O sea, en qué momento uno debe intentar la acción civil, cuándo se demanda, cuándo se contesta la demanda, en fin, cómo sería, digamos, la similitud de la acción intentada en un juicio ordinario, civil, de mayor cuantía, a cómo sería la misma acción intentada en el penal, procedimiento ordinario penal. Vamos a recordarles que pueden a través del chat que está en la página hacer consultas, hacer preguntas sobre lo que estamos conversando o cualquier otra duda que tengan y que yo pueda responder ahora al aire. Se pueden también contactar conmigo a través de la página de Facebook, licenciatura aprobada. Me pueden dejar ahí mismo también algunos comentarios y yo puedo, en la medida que los vea, digamos, y podamos verlos, puedo responderlos además. Y como siempre, todavía estamos en una suerte de marcha blanca con el programa. Ya probablemente a partir de diciembre vamos a comenzar a hacerlo de forma más ordenada. Y por esa razón me es muy útil que ustedes me digan, me manden un mensaje o algún comentario aquí mismo en el que me señalen si acaso escuchan bien, si ven bien, si está llegando bien la imagen, si está llegando bien el audio. Y eso, porque me sirve como feedback, digamos, para ver si puedo mejorar algunas cosas. Me preguntó hace un par de días por los videos, si los videos quedaran guardados. Eh, Quedan guardados, quedan en YouTube. Yo el video, una vez que lo hago acá en Ustream, yo lo saco de acá. Lo tiro a YouTube, así que ahí lo pueden seguir. No ocurre de inmediato, naturalmente, pero ocurre durante el resto de la noche. Yo grabo el video y queda acá para que lo revisen. Bien, cuando uno estudia la responsabilidad civil, dentro del tema responsabilidad civil, hay un apartado especial que está destinado a la responsabilidad extracontractual. Responsabilidad extracontractual implica toda la responsabilidad que surge por la comisión de hechos ilícitos, delitos o cuasi delitos desde una perspectiva civil, que no es lo mismo que los delitos o cuasi delitos desde un punto de vista penal. No ese es el tema que quiero tratar hoy, pero basta con decir que los delitos o cuasi delitos penales requieren estar tipificados en la ley. Por lo tanto, hay una característica distinta. En cambio, los delitos y los cuasi delitos civiles son aquellos que generan un daño producto de la negligencia o de la malicia que se pueda detectar en la conducta de otro sujeto. Por ende, el concepto civil de delito, de cuasi delito, es muchísimo más amplio que aquel que puede existir en materia penal. Pero no vamos a tratar el tema de la responsabilidad extracontractual completo. No podemos hacerlo, además en una clase tan breve como esta, pero vamos a referirnos particularmente a lo pertinente a la acción indemnizatoria. O sea, la acción con la cual se hace en el fondo efectiva la responsabilidad civil, que es la acción para reclamar la indemnización de perjuicios. Y vamos a hablar particularmente de esa acción. Y vamos a dividir el tema en cuáles son las características de la acción. Luego veremos quién es el sujeto activo, es decir, quién es el titular de la acción. Y luego veremos quién es el sujeto pasivo, es decir, quién es la persona contra quien se va a dirigir la acción. Hecho eso, pasaremos a ver los aspectos procesales penales del ejercicio de esta acción también de forma bastante somera, porque procesal penal no es lo que vamos a ver ahora, digamos. No es esa la materia, no es ese el contenido de este momento. Les recuerdo que si quieren hacerme llegar preguntas, lo pueden hacer al mismo chat que está aquí o al sistema de mensajería que está en la página de licenciatura aprobada, o bien pueden también, si tienen mi número telefónico, mandarme un WhatsApp y yo lo estaré revisando acá. Si miro el teléfono es por eso, porque estoy mirando algún mensaje sobre el contenido. Bien, vamos a las características que tiene la acción indemnizatoria en materia extracontractual. Como primera característica, se trata de una acción personal. ¿Qué significa que una acción sea personal? Las acciones personales son aquellas que emanan de derechos personales.
No mucho misterio en eso. Los derechos personales están definidos por el artículo 578 del Código Civil, llamados también créditos. Son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Ya. Eh, ¿Qué significa que la acción indemnizatoria sea una acción personal? Significa que es una acción que se dirige por parte del sujeto que ha sufrido el daño, ya veremos quién es el sujeto pasivo, contra el que ha causado el daño. Ya veremos quiénes son los sujetos activos y pasivos. O sea, cuando opera la fuente de la obligación, que en este caso es el delito y el cuasi delito, a través de la fuente quedan determinados quiénes son los sujetos que están vinculados en esta obligación. Eso es lo que caracteriza las acciones personales. La fuente de la obligación determina quiénes son los sujetos que están involucrados. No ocurre así con las acciones reales, porque en las acciones reales, la fuente del derecho real, que son los modos de adquirir, la fuente del derecho real no determina quiénes son los sujetos que pueden estar involucrados luego como activo y pasivo en una acción real. En cambio, en la acción personal sí, la fuente de la obligación, que esa es la fuente del derecho personal, va a delimitar quiénes son el sujeto activo y el sujeto pasivo de esta acción. Por lo tanto, se trata acá de una acción que es efectivamente una acción personal, porque como dije ya, hay un derecho personal de por medio. Como segunda característica, podemos señalar que es una acción mueble. Esto es simple de comprender. Las acciones se califican de muebles o inmuebles dependiendo de aquello que haya que reclamar, digamos. En este caso, la acción indemnizatoria lo que persigue es el pago de una suma de dinero. Siempre la indemnización es en dinero. Siempre. En materia extracontractual, quiero decir, en materia contractual también casi siempre es en dinero, pero cabe la posibilidad de que sea en algo distinto, por ejemplo, en la cláusula penal. Pero no nos vamos a meter en ese tema hoy día, tal vez para alguna clase más adelante podamos hablar de la cláusula penal. Eh, Como lo que se persigue es dinero, entonces la acción toma el carácter de acción mueble. Como tercera característica, la acción indemnizatoria extracontractual es una acción patrimonial. El objeto, como es dinero, es percibible económicamente y todas las acciones que tienen por objeto algo que se pueda cuantificar económicamente son por lo demás acciones patrimoniales. Esto es interesante porque cuando una acción es una acción patrimonial, por el hecho de ser patrimonial, eso trae aparejadas otro conjunto de características que son las características inherentes a toda acción patrimonial. A saber, toda acción patrimonial es transferible. Por lo tanto, esta acción indemnizatoria también es transferible. Esto quiere decir que entre vivos no hay ningún inconveniente que el titular del derecho, el titular del crédito, pueda cederle su crédito a otra persona. Ningún problema. Es una acción además transmisible, como toda acción patrimonial, lo que quiere decir que si el titular de la acción fallece, entonces sus herederos pueden intentar la acción porque pasa dentro del patrimonio, se transmite con los derechos y las obligaciones transmisibles que el causante haya tenido. Este es un derecho que se transmite y al ser transmitido pasa a quedar en el patrimonio de los herederos. También por ser una acción patrimonial, es una acción renunciable, lo que quiere decir que no hay ningún inconveniente en que el titular de la acción pueda renunciar a su ejercicio y pueda hacer una renuncia formal, por ejemplo, a través de una transacción. Un ejemplo muy simple. Yo voy conduciendo mi automóvil en la calle y resulta que el conductor que va en el vehículo trasero me choca y producto del accidente mi auto queda con daños. Surge responsabilidad extracontractual. ¿Y qué hacemos? En lugar de ir a juicio, él me propone que vayamos a una notaría y que hagamos una transacción. Y en esa transacción, él me concede el pago de una suma de dinero, por ejemplo, me paga, qué sé yo, 300.000 pesos, y yo le concedo a él la renuncia de la acción indemnizatoria, de manera tal que yo asumo que con esos 300.000 pesos yo quedo satisfecho, y aunque no lo quede, de todas maneras yo ya no lo puedo demandar porque yo a la acción habría renunciado. Ahí está demostrada la renunciabilidad de la acción. No olvidemos que en el contrato de transacción se deben hacer concesiones recíprocas y esas concesiones serían, por un lado, pagar una suma de dinero y por otro lado, el renuncio de una acción que yo tengo en mi patrimonio y que podría perfectamente ejercer judicialmente. Y como última característica, también vinculada con el hecho de que se trata de una acción patrimonial, tenemos que
Esta acción, la acción indemnizatoria, es una acción prescriptible. Se agota si no se intenta dentro de un determinado plazo. Pero esto de la prescripción nos trae un problema, porque el tema lo trata el Código Civil en el artículo 2332. ¿En qué plazo prescribe? El plazo no tiene duda, digamos, porque el código es muy claro. Dice que la acción prescribe en 4 años. Pero ¿desde cuándo se cuenta? El código en el artículo citado señala que se cuenta el plazo desde la perpetración del acto. Históricamente, esa expresión, la perpetración del acto, siempre fue interpretada como que eso implicaba que la acción empezaba su plazo de prescripción desde que ocurre el hecho. Te atropellaron en la calle, bueno, desde el momento en que te atropellaron empieza a correr la prescripción. Sin embargo, los autores más actuales, Pablo Rodríguez, por ejemplo, Hugo Rosende, René Abeliuk, son de la idea de que la perpetración del acto implica que el delito o el cuasi delito deben reunir todos sus elementos. Y eso implica no solamente el hecho ilícito propiamente tal, sino que también la ocurrencia del daño. Porque los delitos y los cuasi delitos tienen en común dos elementos: la ilicitud del hecho y el daño. Si no hay daño, no hay delito ni cuasi delito, civilmente hablando. Se diferencian, claro está, porque en el delito hay dolo, en el cuasi delito hay culpa. Ya, pero ese tema es un tema anexo. Relevante, pero anexo en este caso. Por lo tanto, ellos proponen que si el hecho ilícito ocurre en un momento A, pero la víctima sufre el daño en un momento B, en un momento posterior, este plazo de 4 años debiera comenzar a contarse desde que efectivamente la víctima sufre el daño, porque la sola ocurrencia del hecho ilícito no sería delito todavía, no sería cuasi delito todavía. Normalmente es cierto, el daño se sufre al mismo momento en que ocurre el hecho ilícito, pero ¿y si eso no es así? Una, un sujeto, por ejemplo, que se expone a radiación, es posible que el daño lo venga a sufrir años después, que no se percate, ni siquiera se perciba de que existe un daño al momento en que se expuso a esta energía radioactiva. Entonces ahí se sienta la discusión que la jurisprudencia ha sido vacilante. Hay fallos ya que han reconocido que la prescripción empieza a correr desde el momento en que se sufre el daño. Otros fallos mantienen la tesis tradicional de que se cuenta desde la ocurrencia del hecho. En fin, continuemos. ¿Cuánto tiempo le tomó a Peter Parker darse cuenta que tenía poderes de araña? ¿Cuánto tiempo demoró la energía radioactiva de la araña que lo picó en esa exposición científica? ¿Se dio cuenta de inmediato? No fue de inmediato, fue al tiempo después. No importa cuánto tiempo, pero el punto está en que el daño, si es que lo consideramos un daño, no ocurrió en ese momento, al mismo momento del hecho. Bueno, tenemos ahí las características entonces de la acción indemnizatoria. Sigamos con el tema de la acción indemnizatoria en materia extracontractual y pasemos ahora a ver los titulares de la acción. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Quién puede intentar la acción? Para esto, para que se ordenen, vamos a dividir el daño extracontractual en dos áreas: el daño contingente y el daño realizado. Daño contingente, por un lado, y por otro lado, el daño realizado. ¿Cuál es el daño contingente? El daño contingente es el daño que no ha ocurrido todavía, pero que existe riesgo de que pueda llegar a ocurrir. Aún no sucede, pero puede suceder. Imaginen ustedes, por ejemplo, que en un edificio, en Plaza Italia, en la parte elevada de un edificio, en el techo, está colocada una pancarta de una determinada propaganda. Televisores Esteban Paredes, una nueva fábrica, una nueva empresa que se dedica a la venta de televisores. Y ahí está la pancarta colocada en un lugar elevado. Pero resulta que, producto de movimientos telúricos, producto de defectos en la construcción, esa pancarta en cualquier momento se desploma. No lo ha hecho todavía, pero puede ocurrir en cualquier momento. Y al desplomarse, puede caer sobre cualquier persona que esté transitando cerca de la Plaza Italia.
Ese es el daño contingente, el daño que no ha ocurrido, pero que podría llegar a ocurrir. No es daño propiamente tal, no es daño propiamente tal, pero es algo que puede llegar a ocurrir. ¿Quién tiene la titularidad de la acción ahí? El código señala que la titularidad de la acción ahí la tiene cualquier persona del pueblo. Es decir, cualquier persona puede pedir a través de la acción, que en este caso no es para reparar daño realmente, porque el daño no ha sucedido, pero puede solicitar que se tomen las medidas necesarias para evitar que esto que amenaza daño siga bajo la amenaza de un daño que se puede provocar. En el ejemplo puntual, lo necesario para remover ese letrero que está colocado en altura o para que se tomen las medidas necesarias para que dicho letrero no caiga al vacío. Eso se trata, o ese es el tema, mirado desde el punto de vista del daño contingente. Pero ¿qué ocurre con el daño ya realizado? Cuando ya el hecho ha sucedido, el daño se ha causado. ¿Quién es ahí el sujeto activo? ¿Quién es el titular de la acción? Bueno, en palabras simples, la víctima, él o ella es el titular de la acción. Pero ¿quién es la víctima realmente? No estamos hablando de derecho penal aquí, no estamos con la conceptualización penal, que procesal penal, donde la víctima es un conglomerado de personas. Acá es mucho más acotado. Para determinar quién es la víctima, tenemos que distinguir si el daño ha ocurrido en las cosas o si el daño lo han sufrido las personas. ¿Dónde ha ocurrido el daño? ¿Las cosas o las personas? Si el daño lo sufren las cosas, me chocaron el auto y lo dañado es el auto, botaron el portón de la casa, producto de una mala maniobra con el vehículo, el daño lo sufre el portón de entrada de la casa. ¿Quién es la víctima tratándose del daño en las cosas? El Código Civil señala que en ese caso la víctima es cualquier persona que tenga sobre esa cosa algún derecho. Esto implica que la víctima sería el dueño, que claramente tiene el derecho o dominio sobre la cosa y ve dañado su patrimonio. Puede ser el poseedor, no porque la posesión le conceda derechos, sino que porque el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no acredite serlo y por lo tanto su patrimonio también se ve lesionado. Pero también puede serlo el mero tenedor, porque el mero tenedor puede, por un lado, estar obteniendo un beneficio económico de la cosa, ejemplo, un arrendatario, o bien puede ocurrir que el mero tenedor tenga el deber de responder por el cuidado de la cosa, ejemplo, un depositario, y que ahora se encuentre con que como la cosa ha resultado dañada, él tiene que asumir una responsabilidad que después la replicaría como víctima para obtener el resarcimiento de lo que él a su vez, contractualmente como depositario, tuviese que pagarle al depositante. Entonces, dueño, poseedor, mero tenedor. No voy al detalle, no digo que puedan demandar la misma indemnización, habrá que ir al caso a caso, y cuidado, ellos no son acreedores solidarios, ¿ya? Primero, porque la solidaridad activa, por ley, en Chile no existe. Cuando la ley genera solidaridad, esa es siempre pasiva. Y segundo, porque aquí cada acreedor puede iniciar juicios independientes, si así lo desea, e ir demandando por separado lo que quiera. Y si demanda en conjunto, que puede ocurrir también, el juez tiene que resolver cada situación de manera separada de la otra. Eso cuando el daño lo han sufrido las cosas. Pero ¿qué sucede si el daño ahora lo sufren las personas? Me atropellaron, el daño lo he sufrido yo. Perdí un brazo, por ejemplo. Quedé cojo de una pierna. ¿Qué ocurre en ese caso? Entre paréntesis, le agradezco a Montserrat, supongo que su nombre es Montserrat, que me comenta ahí que se escucha bien y que se ve bien. Les pido también a los que estén observando y que puedan contactarse por el chat o por cualquier otro medio que los de los que he señalado, que me comenten si están bien, si escuchan bien y además si tienen alguna consulta o algún tema que yo pueda resolver ahora para que me lo propongan ahí y podamos conversar sobre aquello. Eh, ¿Qué ocurre cuando el daño entonces lo sufren las personas? Respecto al daño en las personas, para ver quién es el sujeto activo de la acción, hay que distinguir entre el daño en las personas, entendiendo por daño el daño físico o el daño moral. El daño físico. ¿Quién es la víctima en el daño físico? Aquí tenemos dos posibilidades. Una, la víctima directa, que claramente es la persona que sufre
en su propio cuerpo el daño. Por ejemplo, producto de un accidente, yo quedo con un brazo menos. Yo soy la víctima física. Yo perdí un brazo y se me tiene que indemnizar los gastos médicos, el tratamiento de rehabilitación, en fin. Pero también existe, a nivel de daño físico, existe también no solamente la víctima directa, sino que está también la víctima indirecta. La víctima indirecta es aquella que sin sufrir el daño físico en sí misma, ve mermadas sus expectativas económicas producto del daño físico sufrido por otra persona. Me explico. Producto del daño, imaginemos que yo soy un futbolista y producto del accidente, yo quedo cojo de un pie, de una pierna. No puedo seguir jugando fútbol. Yo soy la víctima directa porque el que ha sufrido el daño materialmente soy yo. Pero mi familia también sufre una pérdida porque al yo no poder desarrollar la actividad con la que me gano la vida, mi familia también ve mermada su calidad de vida económicamente hablando. ¿Qué hago si estoy cojo una pierna? ¿Dónde voy a jugar? Yo en clase le digo siempre a los alumnos, el único equipo que recibe jugadores cojos es Colo Colo. Pero yo no voy a jugar en Colo Colo. Entonces, ninguna posibilidad de poder desarrollar mi actividad económica y eso puede provocar la merma económica de otras personas. Y ellas son llamadas víctimas indirectas. Se les conoce en doctrina moderna también como víctimas por repercusión o víctimas de rebote, porque son personas que no han sufrido en sí mismas el daño, directamente hablando, pero igual, de forma indirecta, el daño de otra persona los afecta también. Eso en cuanto entonces a lo que es en las personas el daño físico. Pero dijimos que también respecto de las personas está el daño moral. El daño moral, que es un tema larguísimo, el cual no vamos a conversar ahora, el daño moral lo puede reclamar cualquier persona que demuestre que su calidad de vida, que su nivel de vida, que sus hábitos de vida han cambiado emocionalmente. Esto tiene que ver con el dolor, la vergüenza, la tristeza, cualquier impacto emocional que se sufra, el miedo. Sin embargo, en el sistema chileno, si bien es cierto, se puede perseguir daño moral, la doctrina y la jurisprudencia han sido claras. El daño moral solo lo pueden reclamar personas que tengan un vínculo jurídico comprobable con la víctima directa. Si no, entonces cualquier persona podría alegar sufrimiento y llegar y reclamar daño moral. Se ha discutido mucho si el daño moral también procede cuando el daño lo sufren las cosas. Es cierto que es difícil concebir que si a mí me chocan el auto, salvo que busquemos un ejemplo un tanto curioso, yo pueda sufrir por el choque del auto un daño emocional. Pero los animales también son cosas. Y por lo tanto, si a mí me atropellan a mi perro, ¿no podría yo sufrir un daño emocional por eso, un daño moral? Debiera ser considerado también. Sin embargo, se ha generado, por lo menos la corriente tradicional, de que el daño moral solo está asociado con el daño que se sufre respecto a las personas y no a las cosas. Le agradezco a Patricio también, que me está comentando que se escucha bien y que ve bien, así que le agradezco ese comentario que me sirve para ir formando una idea. Todo esto entonces respecto a quién es el sujeto activo en la acción indemnizatoria. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿A quién demando? ¿Contra quién va dirigida la acción? La regla general es que aquí la acción va dirigida en contra del autor del daño, el autor del hecho ilícito. No olvidemos que estamos hablando de materia civil. Por lo tanto, acá, en materia civil, son autores tanto los que penalmente son autores, como también los que penalmente son cómplices o penalmente son encubridores. Esas tres categorías de participación desde el punto de vista penal, las tres caben en el ámbito civil. O sea, yo puedo demandar al autor, cómplice o encubridor penal, lo demando igual porque para mí, dentro del concepto civil, viene a ser autor también. Entonces, está esa alternativa. No olvidemos además que si hubiesen varios autores, la responsabilidad aquí sí es solidaria. Solidaridad pasiva generada por ley. Así que aquí no habría problema con eso. Hay norma expresa en esa materia. Pero no solamente podemos demandar al autor, también la ley permite demandar al que sea el tercero civilmente responsable, es decir, la persona que debe responder por las conductas de otro. Y ahí podemos hacer eco de otro tema que no veremos ahora en detalle, que son las presunciones por hecho ajeno.
aquellas personas que tienen que responder por hechos causados por otras personas. Por ejemplo, el empleador que responde por los hechos de sus trabajadores. Y en tercer lugar, también señala la ley que se puede intentar la acción contra aquella persona que no ha tenido ninguna participación en los hechos, pero que sin embargo, por una conducta dolosa, ha obtenido un provecho propio. No digo que él haya actuado con dolo, sino que quien causó el daño actuó dolosamente, pero eso le generó ganancias a un tercero. Ese tercero también puede ser demandado por el monto de lo que haya obtenido. Bien, esto desde el punto de vista civil. Pero para cerrar este tema, nosotros dijimos que vamos a hacer también un breve comentario sobre lo que es la acción indemnizatoria, pero del punto de vista procesal penal. No vamos a explicar acá el sistema procesal penal porque eso es largo, eso también se podría tocar algunos temas por aquí y por allá en alguna clase, si alguno tiene interés y propone el tema como para desarrollarlo. Eh, Antes de entrar en materia, eh, dos cosas. Una, es posible intentar la acción civil en el procedimiento penal. No hay ningún inconveniente con eso. Vamos a ver qué características tiene aquello. Pero también se podría intentar en un juicio civil, y eso implica un procedimiento distinto, el procedimiento que corresponda en ese caso. Puede que hagamos un comentario por ahí qué procedimiento será. Pero yo tengo la alternativa como víctima entonces. O persigo la acción en el proceso penal, o bien persigo la acción en el proceso civil. Claramente, para que podamos hablar de procedimiento penal, el hecho ilícito civil debe coincidir también con un hecho ilícito penal. Si yo atropello a una persona en la calle, claramente eso implica una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Pero si lo que yo hago es tomar un vaso de café y cuando lo estoy tomando, producto de que hago un movimiento muy fuerte con la mano, derramo el café sobre el computador de un alumno y se lo daño, ahí hay una responsabilidad civil, pero no hay ninguna responsabilidad penal de por medio. Yo penalmente no he cometido ahí ningún ilícito. Entonces convengamos que en primer lugar tiene que haber una responsabilidad penal para que podamos hablar de un procedimiento penal. Eso por un lado. Por otro lado, en el proceso penal, en el proceso penal, hay dos acciones civiles que se pueden intentar. Una es la acción indemnizatoria, que es de la que vamos a hablar ahora, con la cual yo reclamo la indemnización de perjuicios por los daños que he sufrido a consecuencia del ilícito penal. La otra acción, que no es la que vamos a ver ahora, pero la voy a mencionar al menos, es la acción restitutoria. Esa es una acción civil también que se intenta dentro del proceso penal. La acción restitutoria es la acción que tiene aquella persona que producto del hecho ilícito ha perdido algún bien. Por ejemplo, me hurtaron un caballo, me robaron mi celular. La acción restitutoria sirve para que se recupere el bien que se ha perdido a consecuencia del delito. Devuélvanme mi caballo, devuélvanme mi teléfono, mi celular. Eso se hace a través de la acción restitutoria. En este caso lo que me importa es la acción indemnizatoria. Bien, me dice vale que repita lo del daño moral. Algo me dice que se llenó de propaganda. No sé qué propagandas serán, pero parece que eventualmente empiezan a aparecer propagandas en el sistema Ustream. Eso créanme que eso no lo coloco yo, sino que aparece porque la propia página va insertando propagandas, aparece por aquí y por allá. Y no tengo yo control sobre si aparecen o no aparecen, así que si llegan a aparecer por ahí, háganme el comentario si pierden algo para que se los repita. Respecto al daño moral, volviendo un poco atrás en la materia, lo que dije respecto al daño moral es que se puede perseguir daño moral en materia extracontractual, pero para que se pueda perseguir daño moral, el daño tiene que haberse sufrido en las personas. No se puede perseguir daño moral en los daños sufridos en las cosas. Por lo menos esa no es la opinión mayoritaria. Y el daño moral lo tiene que perseguir alguna persona que tenga algún vínculo jurídico comprobable con la víctima directa. Yo en clase siempre coloco el ejemplo de Felipe Camiroaga. Cuando Felipe Camiroaga fallece, aparecen en televisión una infinidad de personas llorando, señoras, dueñas de casa, sufriendo y realmente sufriendo. Nadie cuestiona ese sufrimiento por la muerte de Felipe Camiroaga. Cuando se toma, cuando se toma conocimiento que la responsabilidad pudo haberla tenido el conductor, el piloto del avión,
Eso no da pie para que todas las personas que hayan llorado o que hayan sufrido puedan intentar una demanda de indemnización por daño moral en contra del piloto, porque ¿qué vínculo jurídico tengo yo con Felipe Camiroaga, por ejemplo? Ninguno. Yo pude haber sufrido por su muerte, a lo mejor me encerré una semana entera a llorar, pero yo no tengo un vínculo jurídico comprobable que a mí me dé lugar para que yo pueda intentar la acción indemnizatoria. Por eso fue tan importante cuando en la clase el día lunes comentamos que el conviviente civil, la ley de acuerdo de unión civil, le da legitimación activa para intentar indemnizaciones. Por lo tanto, el conviviente civil hoy día podría pedir una indemnización por daño moral por los daños que haya sufrido su otro conviviente. Bueno, volvamos al proceso penal. Respecto al proceso penal y el tema que tiene que ver con la acción civil, veamos. Primero, ¿quién es el sujeto activo? Ustedes dirán, ya lo vimos, ya no, pero estamos en el proceso penal ahora. En el proceso penal, si nosotros queremos intentar la acción en el proceso penal, el sujeto activo es solamente la víctima y nadie más que la víctima. No tiene que haberse querellado para esto. No es necesario querellarse para intentar la acción civil, pero tiene que ser la víctima. Nadie más que la víctima puede intentar la acción civil en el procedimiento penal. Punto número 2. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿A quién demandamos? En el proceso penal, si queremos intentar la acción civil, solamente podemos demandar al imputado, a nadie más. Si queremos demandar, por ejemplo, a un tercero civilmente responsable, eso hay que hacerlo en un juicio civil. No se puede hacer acá. ¿Qué juez tiene competencia para conocer de la demanda civil? Para conocerla, para que yo presente la demanda civil, la competencia la tiene el juez de garantía. Ante él yo deduzco la demanda civil. ¿Quién la resuelve? La resuelve el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, porque se va a resolver cuando se dicte sentencia en el juicio oral en lo penal. Bien, desglosemos un poco cómo iría apareciendo la acción civil dentro del procedimiento. En primer lugar, la acción civil hay que prepararla dentro del procedimiento penal. ¿Y cómo se prepara? Se prepara intentando o pidiendo alguna medida cautelar real, que sería el equivalente a lo que en materia civil diríamos una medida precautoria, es decir, yo pido alguna medida ante el juez de garantía para que se asegure la eventual responsabilidad civil que pueda llegar a condenársele al imputado más adelante. Se intentan entonces, y así preparamos la acción civil, medidas cautelares reales. Cuando se piden las medidas cautelares reales, al pedirlas, se interrumpe la acción civil. O sea, en materia procesal penal, la acción civil no se interrumpe con la demanda. La acción civil se interrumpe con las medidas cautelares reales. ¿Cuándo demandamos? Se debe demandar hasta que queden 15 días anteriores a la audiencia de preparación de juicio oral. O sea, cuando el juez fije la fecha y la hora en que será la audiencia de preparación del juicio oral, yo debo haber presentado la demanda civil antes de llegar a los últimos 15 días anteriores. Está aquí la demanda, aquí está la audiencia preparatoria de juicio oral en lo penal. Empezamos a contar hacia atrás. Llegamos 15 días hacia atrás. Yo tengo que haber intentado la demanda civil antes que esto. O sea, en los últimos 15 días antes de la audiencia, yo ahí no puedo intentar la demanda civil. Tengo que haberla intentado antes. Esa demanda tiene que cumplir con todos los requisitos propios de cualquier demanda. No nos vamos a meter en eso, es la referencia hecha al artículo 254 del Código Civil. ¿Cuándo se contesta esta demanda? Bueno, el imputado tiene que contestarla y tiene plazo para contestarla y debe contestarla hasta la víspera de la audiencia preparatoria de juicio oral en lo penal. Antes de la audiencia preparatoria, ya en la audiencia no puede contestar. Tiene que haber presentado la contestación con anterioridad, antes de la audiencia preparatoria de juicio oral en lo penal. Ya, estamos claros en eso. ¿Dónde se deducen las pruebas? ¿Dónde se deducen las pruebas?
Las pruebas se deducen durante el juicio oral, ya no ante el juez de garantía, sino que ya en el juicio oral en lo penal, ahí se deben deducir las pruebas. Cuando se dicta sentencia de la demanda civil, también se dicta la sentencia junto con la sentencia del juicio oral en lo penal. ¿Y cómo se ejecuta esta sentencia? Se ejecuta porque la sentencia del juicio oral en lo penal sirve como título ejecutivo y por lo tanto se podrá pedir la ejecución de ella en un juicio ejecutivo de obligaciones de dar. Tense cuenta que esta demanda civil entonces es una demanda civil, tiene contestación, tiene periodo probatorio, que está dentro del juicio oral en lo penal, de la audiencia del juicio oral en lo penal, tiene su sentencia, tiene su ejecución, o sea, es una mezcla de las reglas de los procedimientos civiles llevadas al procedimiento penal. Tanto es así que incluso en la audiencia de preparación de juicio oral, el juez de garantía debe hacer el llamado a conciliación. O sea, aquí también hay llamado a conciliación obligatorio y se hace en la audiencia preparatoria de juicio oral en lo penal. Me pregunta Macarena Roa, supongo por el nick que tiene, ¿dónde puede encontrar más información de la acción restitutoria? Vamos, yo creo que hacer un comentario en alguna clase por ahí, para el tema. Yo tengo algún audio por ahí de eso, que no es público, pero si Macarena me manda un mensaje por ahí, déjame ver si encuentro el audio y te lo puedo hacer llegar para que tenga alguna información sobre la acción restitutoria. En todo caso, la acción restitutoria para examen de grado no es tan relevante, así lo que se podría preguntar en el examen de grado es esta, la acción indemnizatoria. Bien, pues, les agradezco a todos los que han hecho comentarios sobre la materia, los que han dicho ahí, estoy leyendo más mensajes, está ahí eh, me aparece Julio, que me dice que efectivamente aparecen pop-ups, o sea, avisos que no son míos, así que no tengo ningún control sobre aquello. Está Lilibet Contreras, que también me dice que el audio se escucha bien. Le agradezco sus palabras. Francisco o Francisca Andrade también me hace algunos comentarios. Hay un Anonymous por ahí, Anonymous 38941, que me hace un comentario similar. Tami también me lo dice. Vanessa está por ahí, Vanessa Ferreto, que me dice que se escucha bien. Muchas gracias, Vanessa. Cartrala me contesta, me dice lo mismo, que se ve que se escucha bien. Jessica Carvajal también, le agradezco sus comentarios. Así que bien, eh, muchas gracias por el apoyo, digamos, la idea es seguirlo haciendo, como les digo. Me pregunta, Julio me dice, en caso del daño, en el caso de que le falten las piernas al futbolista, si la familia es la que sufre el daño, sí, ellos son los que se denominan víctimas por repercusión, también se les llama víctimas de rebote, que son las personas que sufren un daño patrimonial a consecuencia del daño que ha sufrido otra persona en definitiva. Bien, vamos entonces a quedar hasta aquí el día de hoy. El día lunes haremos otro programa, también a las 22 horas, se les va a avisar oportunamente. Yo este video lo voy a subir a YouTube y ahí a través de la página, licenciatura aprobada, les voy a informar cuál es el link para que lo puedan ver. Les aprovecho de recomendar, de comentar, como siempre, que el curso de enero todavía tiene sus cupos abiertos. Quedan poquitos, sí, pero quedan todavía. 3 o 4 cupos me parece que quedan, así que si alguien está interesado, me pueden contactar por la misma página de Facebook, licenciatura aprobada, o me pueden enviar un WhatsApp a mi teléfono, que es el celular 62469428. Y de todas maneras, de aquí al lunes me pueden proponer temas para que desarrollemos. Me han pedido que trate el tema de la posesión inscrita. Es posible que lo hagamos. Alguien me pedía por ahí también que haga algunos comentarios sobre el juicio ordinario de mínima cuantía. También podemos hacer algún comentario. Pero el día lunes vamos a reservar por lo menos 5 minutos para explicar una modificación que se está haciendo ahora en materia procesal sobre las reglas de la competencia, particularmente eliminándose lo que es la regla del turno y haciendo unos breves ajustes a lo que es la distribución de causas. Entonces vamos a hacer un comentario muy cortito de eso, explicar una modificación que se hace al Código Orgánico de Tribunales para que lo tengamos presente, porque ya ustedes saben que cuando la modificación se hace, los profesores en examen de grado muchas veces comenzamos a preguntarlas de inmediato, más que todo para saber si el alumno está actualizado en sus conocimientos. Bien, pues, que estén muy bien. Eh, Me pide también ahí Tami que vea los requisitos de existencia del acto jurídico. En fin, ahí vamos a ir viendo qué tema elegimos. Idealmente voy a tratar de que sea algo de procesal esta vez para no saturar tanto con civil. Y bueno, los invito al curso si quieren participar y cualquier cosa en que yo los pueda ayudar, me avisan. Los dejo ahora porque tengo que ir a darle comida al gato. Así que nos vemos, pues que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.
Sigo en el aire algunos minutos porque si la corto de forma muy abrupta, eh, algunas personas pierden un poco el contenido porque hay un desfase entre lo que yo digo y lo que ustedes escuchan. Así que van a seguir viendo ahí un rato, pero en algún momento la transmisión se va a cortar. Que estén muy bien, que tengan buenas noches. Chao, chao.